Buenos días. Buen día, Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Vamos a retomar donde habíamos quedado el día lunes. No sé si recibieron a través del SIU la indicación de un enlace donde se pudo ir adelantando un poco los temas que nos quedan por ver de esa bolilla. A los fines de cumplimentar con las directivas de la facultad, voy a iniciar la grabación de la clase del día de hoy. Tuve un problemita en internet, ahora vuelvo a conectarme desde la cuenta que estoy generando la clase. Ahí se recuperó ya internet. Disculpen los inconvenientes técnicos. Bueno, sigo sin poder retomar internet, pero vamos a seguir por lo menos por este medio empezando la clase. ¿Mm? Nos quedaba por ver de la clase lo relativo a supremacía constitucional y control de constitucionalidad. Y como último punto, nos quedaba ver las principales reformas, los contenidos del proceso de constitucionalismo de nuestro Estado. ¿Qué entendemos por supremacía constitucional? ¿Qué es lo que le quedó en claro a ustedes de ese concepto? ¿Cómo actúa ese concepto? Una ley que está por encima de todas las leyes y todos tenemos que ajustar a ella, digamos. Una ley que está por encima de todas las leyes. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Que esa norma, espera que voy a sacar el eco.
Ahora sí, dadas las atenciones, vamos a empezar con la grabación, si es que el sistema quiere. Parece que sí quiere ahora. Y vamos a entrar de lleno al tema que nos corresponde, ¿no es cierto? Hola, Pablo. Bueno, estábamos hablando entonces de que la Constitución Nacional tiene que tener, tiene que estar dotada de un sentido de supremacía. Es decir, no es lo mismo un derecho reconocido en una simple norma jurídica que lo que sea un derecho reconocido en una norma de carácter constitucional. ¿Por qué? Porque el hecho de estar considerado como un derecho supremo actúa como un condicionante. En un sentido fáctico, podemos decir que la Constitución o las normas que integran la Constitución resultan ser el fundamento y la base de todo el ordenamiento jurídico y político de un Estado. Que no quiere decir que sean derechos absolutos, porque no existen los derechos absolutos en nuestro sistema jurídico. Pueden estar razonablemente regulados o determinados conforme vamos a ver en la bolilla 4, cuando hablemos del poder de policía del Estado respecto de los derechos, pero esa razonabilidad tiene que estar en función de no afectar de tal modo o de tal manera la esencia misma del derecho. Entonces vamos a ver ahí en un ejemplo que nuestra Constitución dice que nosotros tenemos el derecho de aprender y de enseñar. Pues bien, las reglamentaciones al derecho de aprender hacen que, por ejemplo, ustedes para inscribirse para una carrera terciaria, ¿qué requisito tuvieron que tener? ¿Cuál fue el requisito para poder inscribirse? Secundario completo. Secundario completo. Eso es razonablemente entendible, aunque también advierto de que es un requisito que puede ser sustituido por un examen de nivelación. El sistema argentino admite un título previo de enseñanza media, o si no, habilita, no es muy usual que se haga, pero hubo casos en que la facultad lo hizo, exámenes niveladores, en función de lo cual una persona que no haya podido, por X razón, desarrollar su formación educativa en los tiempos generalmente previstos, de 12 años para terminar la primaria y 18 años de edad, 19 para terminar el secundario, inclusive tiene que tener un rango etario determinado, creo que es ser superior a 25 años de edad, puede intentar la formación universitaria con un examen de evaluación. Eso es una regulación razonable de este derecho de aprender. No es que me vedan, no, yo no tengo título secundario, no puedo estudiar, me vedan. Es algo irrazonable, no. Es algo razonable porque hace a la necesidad de un conocimiento previo, convalidado formalmente por un título de bachiller o de perito, o lo que fuese la formación que ustedes hayan obtenido, que nos da una plataforma base para el inicio, o si no, sustituirlo por un examen de evaluación. En un sentido formal, la supremacía de la Constitución significa entonces que tiene un revestimiento de superlegalidad, obligando a todas las normas que de ella emanan y a los actos estatales y privados un debido ajuste o correlato con las normas constitucionales. Todo el ordenamiento jurídico y político del Estado debería ser congruente con los principios, que se encuentran establecidos en la Constitución. ¿Está la presentación en pantalla? Por lo visto no. No, profe. Bueno, ya vamos. Yo estaba convencido de que estaba. Esperen que estoy dando algunas admisiones todavía. Bueno, ahora sí.
¿Mm? Entonces, la supremacía constitucional en sentido fáctico, en los hechos, es el fundamento y base de todo el orden jurídico y político de un Estado. Ahí veo que está mal escrito constitucional, dice constitucional. Vamos a hacer después las correcciones. En un sentido formal significa que la Constitución Nacional está revestida entonces de superlegalidad, obliga a que las normas y los actos estatales y privados se ajusten a ella. Implica una formulación axiológica del deber ser. Todo el orden jurídico y político del Estado debe ser congruente con ella. Entonces, constituye así las normas que integran la Constitución el basamento de todo el ordenamiento jurídico. Todo debe ser posible de controlar o de verificar un respeto. ¿Por qué? Porque si no hubiese respeto, si hubiese una colisión entre las normas o actos inferiores, ellos pueden ser tachados de inconstitucionales, por lo tanto, inválidos. La supremacía constitucional, donde advierto otro error en la redacción del PowerPoint, ya que habla de artículo 30 y 75, inciso 22, en realidad sería artículo 31. Si lo usamos como una pirámide invertida, nos ubicaría con el mayor espectro a la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos incorporados por el artículo 75, inciso 22, a través del procedimiento allí establecido. Los demás tratados internacionales celebrados con potencias extranjeras o organismos que tengan personería jurídica internacional, las leyes dictadas por el Congreso, en igual plano los decretos de necesidad de urgencia, los demás decretos y reglamentos que dicte el Poder Ejecutivo y las sentencias que dicte el Poder Judicial, a lo que podríamos también agregar los contratos celebrados entre particulares conforme al principio de autonomía de la voluntad. Este orden jerárquico de normas hace a que, en sentido inverso, si vamos desde los contratos de sentencia, tengan que ser respetuosas de los reglamentos, como también respetuosas de las leyes dictadas por el Congreso o de aquellas materias que hayan sido legisladas a través de la fórmula de los DNU. Estos días está en la prensa lo relativo al DNU que sacó el presidente de consideración de servicio público esencial, los servicios de telefonía, los servicios de internet, ratificado en el día lunes, creo, por el mismo Congreso a través del mecanismo establecido legislativamente para la validez de los mismos, en este caso con la intervención del Senado, los demás tratados internacionales y también en consonancia con la Constitución y los tratados de derechos humanos, con la particularidad de lo que veremos a continuación en relación a cómo es esa ampliación de esos tratados de derechos humanos, del contenido de esos derechos humanos, conforme el régimen establecido por los constituyentes en el año 1994. Volvemos al PowerPoint. El artículo 31 de la Constitución Nacional dice: esta Constitución, las leyes de la Nación que sus consecuencias se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación. Y las autoridades de cada provincia están obligados a conformarse a ella, no obstante cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del pacto del 11 de noviembre de 1859. ¿Ustedes saben qué es lo que pasó el 11 de noviembre de 1859? ¿Por qué está esa fecha? ¿Tienen presente el desenvolvimiento histórico del proceso constitucional? ¿Qué es lo que había pasado? ¿Buenos Aires participa en sí del dictado de la Constitución de 1853 o no? ¿Participa o no Buenos Aires?
ver, ¿alguien que opina en el chat? El pacto de San José de Flores, dice David. ¿Y por qué pasó ese pacto de San José de Flores, David? ¿Qué es lo que pasa históricamente? Buenos Aires se aparta del Congreso Constituyente de 1853. Luego de la batalla de Cepeda, puede ser, sí, puede ser, Carmen. Buenos Aires se aparta de la Confederación de Provincias encabezada por el gobernador de Entre Ríos, señor Urquiza. Hay una beligerancia, o sea, hay una situación de reclamo bélico, y teniendo la posibilidad el ejército que representaba a la Confederación de someter a Buenos Aires, Urquiza pacta con la provincia de Buenos Aires el cese de las hostilidades, la incorporación de Buenos Aires a la Confederación, la facultad o atribución de Buenos Aires de revisar el texto de la Constitución sancionada por el Congreso Constituyente. Por eso es que el ciclo histórico de nuestra Constitución se lo sitúa con el interlapso de 1853-1860, sobre todo porque en la Constitución de 1853 expresamente había una cláusula que prohibía las modificaciones por 10 años para darle rigidez y darle permanencia, y ahí se vería afectado si antes de esos 10 años ya existía una reforma. Y la provincia de Buenos Aires tiene la posibilidad de reservarse atribuciones que no resulten obligatorias. La mayoría de esas atribuciones que se reservó durante mucho tiempo la provincia de Buenos Aires tenían que ver con el funcionamiento del Banco Provincia, que durante mucho tiempo no estuvo regulado por las disposiciones del Banco Central, toda vez que fue una de las facultades que en su momento se reformó. La disputa o la lucha fundamentalmente estaba por la recaudación de los impuestos respecto del puerto de Buenos Aires, que en determinado momento se lo dejó en poder de la provincia de Buenos Aires hasta que se nacionalizaron esos tributos. La nación también se hizo cargo del financiamiento del traslado de la capital de la provincia de Buenos Aires, que anteriormente coincidía con la ciudad de Buenos Aires, no en la dimensión de lo que conocemos ahora, sino más limitada, pero no dejaba de ser la capital de la provincia, y el desarrollo de la ciudad de La Plata, con la proyección de Dardo Rocha como el pensador de la ciudad de las Diagonales, como se la conocen, recomendable de ir a visitar o a conocer en alguna oportunidad. Bueno, ese artículo 31 entonces establece el orden en función de los cuales las leyes, los distintos tipos de leyes, los distintos tipos de donde provienen las normas, se van a establecer y a regir en nuestro país. Habíamos dicho que tienen la misma jerarquía de la Constitución ciertos y determinados tratados internacionales, que después los vamos a enumerar, que de por sí tienen también jerarquía superior a las leyes. Hay algunos tratados entonces que tienen jerarquía constitucional, y hay otros tratados o concordatos que tienen una jerarquía superior. Para esto tenemos que tener una breve visión de lo que es la forma en la cual los estados se relacionan entre sí. Si mal no recuerdo, en la clase anterior habíamos dicho, cuando hablábamos de los pactos o tratados, del cuadrilátero, el pacto fiscal, el acuerdo de San Nicolás, de que eran formas, o resultan formas actuales también, a través de las cuales las unidades políticas, los estados, se vinculan entre sí. Actualmente, si en nuestro sistema federal, la forma en la cual se vinculan el Estado-Nación con el Estado-Provincia generalmente a través de un pacto. Los más relevantes para la formación profesional de ustedes van a resultar aquellos pactos de tipo fiscal. ¿Alguien tiene idea de lo que son los pactos fiscales?
escuchó alguna vez? Las coparticipaciones. Las coparticipaciones se establecen también, o se establecieron a través de pactos fiscales, ¿sí? Relativo a los impuestos, sí. ¿Mm? Durante el gobierno de Macri, pero también ahora en el gobierno de Alberto Fernández, se celebraron una serie de pactos fiscales en los cuales las facultades o atribuciones o posibilidades propias de los estados trataban de ser determinadas en un mismo sentido a los efectos de lograr ya sea menor carga impositiva, mejor distribución de los recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso de que esos pactos, que cumplen con las mismas formas que vamos a ver ahora más adelante de cómo se desarrollan, generalmente son celebrados o concordados con la intervención del Poder Ejecutivo, necesitan de una ratificación posterior por los congresos o legislaturas que correspondiesen, y en el ámbito internacional, también determinado a través de un tratado internacional que se lo conoce como el Tratado Internacional de Viena, tiene determinada la forma de la entrada en vigencia, que significa ni más ni menos que la posibilidad de exigir el cumplimiento de ese tratado. Creo que el lunes habíamos mencionado de que los tratados podían abarcar diversidad de objetivos. Los más comunes por ahí en su momento resultaban los tratados de paz, los tratados de límites, pero también hay tratados de desarrollo económico, tratados de intercambio comercial, y también están, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, los tratados de los que denominamos derechos humanos. Como antecedente de este sistema tenemos que, con el advenimiento de una de las mayores desgracias mundiales, como fue la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra, como se la conoció, la Sociedad de las Naciones, que vendría a ser el antecedente de la ONU, y que tiene la característica, o tenemos la particularidad, o deberíamos tener el orgullo, de que uno de los grandes impulsores de esa Sociedad de las Naciones fue el primer premio Nobel que tuvo la Argentina, fue un premio Nobel de la Paz, el canciller argentino, determinó las formas de relacionarse entre los estados, y lo que tuvieron mucha divulgación fueron aquellos tratados internacionales para, por ejemplo, el tratamiento de los reclusos durante la guerra, lo que conocemos como las normas de Ginebra. ¿Qué pasa con el prisionero? ¿Qué tratamiento hay que darle al prisionero? ¿Qué finalidad tiene el prisionero? Las formas de intercambio de los prisioneros, como formas de regular las acciones entre estados, aún en un ámbito tan particular como resulta ser el relativo a una contienda bélica, ¿no es cierto? Esos tratados internacionales, entonces, que vuelvo a decir, pueden ser de pueden abarcar muchísimas materias. En nuestro estado tienen una jerarquía superior a las leyes. Y los concordatos son, o eran, los tratados o acuerdos que se firmaban entre los estados con la autoridad de la Iglesia Católica, con el Vaticano. Esa referencia a los concordatos no tiene mayor significación. Con la reforma constitucional de 1994, en el artículo 75, inciso 22, se hace una serie de enumeración de diversos tratados internacionales que habían sido, ya sea celebrados por la Argentina en el sentido de haber participado en la redacción de los acuerdos y de haber sido signatario, que quiere decir aquellos que firman los acuerdos, o de haberse adheridos a ellos, porque son las dos formas en las cuales uno puede vincularse con un tratado internacional, que resultan ser la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo, la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño,
En las condiciones de su vigencia, el artículo 75 declaró de que tienen jerarquía constitucional. Por lo tanto, van a estar dotados de ese carácter de supremo y van a actuar en el sentido material y fáctico de lo relativo al condicionamiento de todos los demás actos del propio Estado en sí, como también de los particulares. Establece también el artículo 75, inciso 22, que solo podrán ser denunciados por el Poder Ejecutivo Nacional previa aprobación de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de esta Cámara. Sigue diciendo ese inciso que los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional. Entonces, estos tratados sobre derechos humanos y otros que se incorporaron a través de ese mecanismo tienen igual jerarquía constitucional, con la condición de que siempre está sujeto a las condiciones en las cuales se dispuso la aprobación o la aceptación de ese tratado. Si bien yo dije que los tratados resultan, los acuerdos, los pactos, las formas de vinculación entre los Estados partes, puede darse en función del principio de soberanía, de que al momento de la admisión o de la firma, se haga una reserva. Creo que conté el día lunes que es lo que pasa con los Estados Unidos respecto de algunos de estos tratados donde se prohíben las penas de muerte, que nosotros vemos que en algunos de los Estados miembros de ese país aún se sigue aplicando. Y no quiere decir que ellos no hayan firmado estos tratados, sino quiere decir de que han hecho reserva de la aplicación de esa norma. Esa norma no se aplica, así como ellos también lo hemos hecho nosotros en algunos casos, conforme el ejercicio del principio soberano en nuestro poder. Los tratados sobre derechos humanos entonces tienen jerarquía constitucional, los demás tratados internacionales tienen jerarquía superior a las leyes y por lo tanto también podrían llegar a resultar condicionantes de el sistema normativo. Podría haber una ley inferior contraria a dicho sistema. Existen en el mundo dos sistemas de admisión respecto de la vigencia del derecho internacional respecto del derecho interno: el dualismo y el monismo. El dualismo sostiene que existe tanto un derecho interno como externo, por lo que para ingresar una norma internacional al derecho interno, necesariamente debe ser transformada en derecho interno a través de una ley propiamente dicha. Y el sistema monista sostiene que existe solamente un orden jurídico, no existe tanto, no hay que distinguir entre derecho interno y derecho externo, y para entrar en vigencia un tratado internacional no requiere la existencia de una norma previa que lo convierta en ley, sino la sola ratificación legislativa no implica la sanción de una ley y ya es el modo, el requisito para que esa norma se incorpore en el ordenamiento jurídico, correspondiendo, en el caso de no querer aplicarse alguna norma, que se efectúe ya sea la reserva al momento de la firma o de la incorporación, o la pertinente denuncia, no renuncia, que significa ni más ni menos que la posibilidad de dejar de que parte del convenio o del contrato, o mejor dicho, del acuerdo, o del tratado, tenga vigencia en el Estado signatario o el Estado regulado. Nuestro sistema es un sistema monista que hace a la necesaria intervención de 3 pasos. El primero, que es la conclusión y firma del tratado por el Poder Ejecutivo. El segundo, que es la aprobación del tratado por parte del Congreso. Y la ratificación del tratado a cargo del Poder Ejecutivo, quien declara en el orden internacional que este tratado será jurídicamente obligatorio para la nación, condicionado también a la vigencia propia. Si el Congreso no aprueba el tratado, el Poder Ejecutivo debe denunciarlo, que es la declaración unilateral a través de la cual un Estado decide retirar su consentimiento del tratado internacional, rompiendo así la obligatoriedad que lo vincula con la comunidad política internacional a través del mismo.
Sobre este tema es importante ver, más allá que después lo veamos cuando hablemos de los derechos en particular, que el sistema de protección de derechos humanos ha establecido un orden jurídico al cual nosotros estamos adheridos y hemos recibido y recibimos constantemente, ya sea recomendaciones y hasta sanciones por los incumplimientos de esas normas de los derechos humanos que hemos tenido. En el caso de la provincia del Chaco, es famoso el antecedente Greco, el caso Greco, como se lo conoce, que se produjo por la muerte de una persona que había sido detenida por la policía de la provincia del Chaco bajo su custodia, que se simuló que fue producido por el incendio autoprovocado por Greco del colchón donde se encontraba alojado y generó un reclamo de la familia Greco en el marco de la comunidad internacional y la celebración de un acuerdo amistoso de superación de ese conflicto, tendiente a lo cual el Estado argentino, el Estado chaqueño, mejor dicho, creó la Fiscalía de Derechos Humanos para la investigación de aquellos delitos que pudiesen involucrar el accionar de fuerzas policiales, la capacitación permanente de los agentes policiales en una perspectiva de derechos humanos y demás cuestiones, diríamos. Ahora está en boga porque aparentemente, no obstante, ese compromiso internacional asumido, hay ciertas prácticas que todavía no fueron para nada erradicadas y hacen a una vulneración de esos derechos esenciales y hoy por hoy con jerarquía constitucional. O también tenemos el antecedente en la provincia del Chaco respecto de la intervención del Poder Judicial de la provincia del Chaco en la investigación de una violación de una joven integrante de una etnia com, de la etnia com, perdón, de una de las etnias aborígenes de nuestro país, en los cuales en el fallo judicial la justificación respecto a los agresores sexuales fue de que había una práctica habitual del chineo, de salir a buscar chinas, y que por lo tanto, como la joven no había manifestado y no era virgen, no se había podido dar por determinada la violación, proceso que también fue llevado a las instancias internacionales para el reclamo de la responsabilidad del Estado chaqueño. Una aberración esa intervención. Señalo estos ejemplos como muchos otros que tenemos, por ejemplo, respecto de cuestiones carcelarias, respecto de libertad de opinión, y que involucran distintos aspectos esenciales y distintos actores. No siempre es en la cuestión de los derechos humanos la situación de la persona acusada de comisión de un delito. Vemos que hay actuaciones que hacen a las cuestiones policiales, a las cuestiones del Poder Judicial, a las cuestiones del propio Poder Ejecutivo. Es muy renombrado el caso Fontevecchia, que refiere a la distribución de la pauta publicitaria, que fue llevado como una forma de violentar los derechos de la libertad de prensa, y además de tener en juego cuestiones que hacen a la publicidad de los actos de gobierno, pero también otros antecedentes que respecto a la libertad de prensa, por ejemplo, implicaron o llevaron a la modificación de normas penales. Por lo tanto, actúan en la determinación, ya sea, como vuelvo a decir, actos, situándolo el accionar policial, sentencias, citándolo en el caso del integrante de la etnia com, o hasta legislaciones, en el caso, no recuerdo ahora el nombre de un periodista, que llevó el caso ante la Corte Interamericana y que implicó nada más y nada menos que la modificación respecto del delito de injurias. O sea, había una manifestación concreta del Poder Legislativo diciendo esto es injuria o esto es calumnia, y como esa norma de esa manera implicaba un menoscabo a estos derechos de jerarquía constitucional, y existe la responsabilidad jurídica internacional, diríamos, el Estado tiene ante la comunidad internacional que rendir cuentas de qué es lo que hace y qué es lo que no hace, se logró la convalidación de la postura de esta persona que había sido en su momento condenada por lo que se consideraba, a través de una nota de él, una injuria para la persona. De esa manera vemos cómo estos derechos
que también son esenciales, que también son primordiales, que también tienen relevancia en el ordenamiento jurídico, logran imponer esa supremacía. ¿A través de qué forma se logra eso? Bueno, se logra a través de lo que se llama el control de constitucionalidad y también, hoy por hoy, el control de la convencionalidad. Control de constitucionalidad hace a la tutela de las normas de la Constitución Nacional, que en nuestro caso vamos a ir viendo cómo se da, y el control de convencionalidad hace también a la tutela de las normas convencionales. Porque si no, no tendría razón de ser. Yo firmo un compromiso internacional y después con mis leyes lo dejo sin efecto. Si no hago el procedimiento de la denuncia, no tiene sentido. El control de constitucionalidad podríamos decir que es el mecanismo o medio por el cual se asegura la prevalencia de la Constitución Nacional por sobre las normas inferiores del ordenamiento jurídico. Tiende entonces a garantizar esa supremacía. Los diversos sistemas de control permiten la calificación conforme el órgano en sistemas jurisdiccionales o políticos. El sistema jurisdiccional se encuentra a cargo del Poder Judicial y puede tener las características de ser difuso, concentrado o mixto. Y el control político se encuentra a través de un órgano político, generalmente el Congreso o la legislatura. En el caso del control jurisdiccional difuso, cualquier órgano del Poder Judicial puede ejercerlo. En el caso del poder del órgano jurisdiccional concentrado, existe un único órgano que puede hacerlo, que es lo que pasa en Uruguay y en España. En España está el Tribunal Constitucional. Y un órgano mixto, hay tanto un tribunal constitucional como jueces que pueden realizarlo. Según la vía procesal, o sea, a través de qué mecanismo se lo va a hacer, existe la forma directa, con una acción o demanda propiamente dicha de inconstitucionalidad, la forma indirecta, incidental o de excepción. La cuestión constitucional se articula en forma incidental dentro de un proceso cuyo objeto principal no constituye en sí la declaración o la elevación del caso, efectuada por el juez que, conociendo de un proceso, lo eleva al órgano especializado y único para que resuelva si la norma debe ser aplicada o no, dado que está atacada de inconstitucional. La elevación del caso obviamente tiene relevancia con la aplicación del sistema jurisdiccional concentrado, ¿no es cierto? En el sistema difuso son de aplicación las normas indirectas las vías procesales indirectas o directas. Conforme los efectos que produce el control de constitucionalidad, podemos decir que tiene efectos interpartes o efecto erga omnes. Interpartes quiere significar que solo se aplica a las partes del caso, y erga omnes que tiene aplicación para todos los sujetos. Algunos autores además señalan de que el efecto erga omnes tendría la condición o la característica de ser o de actuar respecto de la norma como una derogación de la misma, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo es el control de constitucionalidad en la Argentina? En la Argentina el control de constitucionalidad es judicial, es difuso y tiene la característica de ser reparador. Es judicial en tanto y cuanto resulta el Poder Judicial el que tiene la facultad o la atribución de verificar el respeto y asegurar la vigencia de las normas constitucionales. La Constitución Nacional dice en el artículo 16 que corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre los puntos regidos por la Constitución. De tal manera, entonces, se reconoce en ese órgano la atribución o la facultad de poder verificar o controlar si las actuaciones legislativas, administrativas y hasta de particulares resultan o no ajustados al diagrama constitucional que opera como difusor nuestra Carta Magna. Es difuso en el sentido de que ese control lo puede hacer cualquier juez, no está determinado un único juez y por lo tanto cualquier juez o tribunal puede hacerlo en cualquiera de las etapas del proceso.
y es reparador ya que se ejerce en relación a normas o actos vigentes y en la medida en que al momento de resolverse la cuestión los derechos constitucionales afectados sigan estándolo. O sea, si no hay una afectación actual, no se puede declarar inconstitucional. Yo no puedo decir, esto era inconstitucional, si no verifico que al día de hoy sigue estando la vigencia. Faltaría agregar de que tiene efectos interpartes, efectos relativos. Eso es en principio el control de constitucionalidad a nivel federal en la Argentina. En la provincia del Chaco tenemos la característica de ser judicial, tiene una opción de característica de ser concentrado con efectos erga omnes. ¿Por qué? Porque en nuestro caso se admite en la provincia del Chaco la posibilidad de que en el plazo de 30 o 45 días, la verdad no recuerdo con precisión, que se haya dictado una norma o se haya dispuesto algún acto administrativo de carácter general, se puede articular directamente ante el Superior Tribunal de Justicia una acción directa de inconstitucionalidad. El único objetivo que yo tengo es que se declare la inconstitucionalidad, que se controle la constitucionalidad. No estoy queriendo que me respeten un derecho o ejercer un derecho. Y en ese caso, admitido la acción, sí tiene efectos derogativos. Vamos a tratar de ir a un ejemplo para que ustedes puedan visibilizar cómo opera uno y cómo opera otro. El sistema general que nosotros decimos judicial, difuso, reparador, si vamos al caso, por ejemplo, del periodista que fue condenado porque, según la legislación argentina, había injuriado a una determinada persona, él lo que quería no era que se declare la validez o invalidez de la norma constitucional. Lo que él quería era ejercer lo que él consideraba un derecho básico y elemental y esencial, que era la libertad de prensa, la libertad de expresión. Si para ejercer ese derecho habría que sacar todo obstáculo, y en este caso el obstáculo era la norma penal, bueno, se daba allí la contingencia del conflicto entre una norma y otra. Lo que él buscaba, obviamente, era no ser condenado, pero no ser condenado porque soy inocente, sino no ser condenado porque yo estaba ejerciendo algo legítimo. ¿Por qué me van a condenar por algo legítimo? Porque para mí, para condenarme, tiene que ser algo ilegítimo. ¿Y cómo van a considerar, más allá que la ley decía que correspondía a tal sanción, si yo lo que estaba haciendo era ejercer un derecho esencial como era la libertad de prensa, la información, el conocimiento, divulgar el conocimiento? De última, si existiese el juicio de injuria y calumnia, debería estar reservado o acotado a cierto ámbito, pero no aplicable en general a toda disposición. Entonces, de esa manera, para hacer valer ese derecho individual, y en el caso concreto, se tuvo que articular la inconstitucionalidad de esa norma. Por ejemplo, yo dije la otra vez, no me acuerdo si en esta clase o en otra clase, que en relación al consumo de drogas, a la tenencia de drogas, existe una ley nacional que regula lo atinente a los estupefacientes. Y esa ley inclusive sanciona la comercialización, el transporte, el almacenamiento, la producción, la distribución, la organización de toda la dinámica que implica el delito de narcotráfico, la simple tenencia, todos los primeros elementos indudablemente que vinculados en lo que es la cadena de tráfico, la simple tenencia, e incluso sanciona también la tenencia indiscutidamente orientada al consumo de la persona. Esa ley jurisprudencialmente pasó por una declaración de inconstitucionalidad primero, una declaración de validez posterior, y actualmente nos encontramos en el estadio, conforme el precedente Arriola, de que la tenencia de cantidades mínimas, que no las determina cuantitativamente de qué estamos hablando, en el contexto de la privacidad de la persona, y sin que implique una ostentación ante terceros, queda exenta de la sanción legislativa, en tanto y en cuanto
prevalece el principio de reserva. El principio de reserva, lo vamos a ver cuando veamos el artículo 19 de la Constitución Nacional, dice que los actos que no ofendan a terceros están exentos del control legislativo del Estado o del control del Estado y quedan sujetos o reservados únicamente a la valoración de su Dios en una apreciación que hasta podría discutirse hoy por hoy si resulta actualmente válida en ese entendimiento, ya que constituye de por sí una decisión propia y que en tal caso, existe un límite al imperium del poder respecto de ese ámbito. Es un ámbito privado. Entonces, la tenencia de cantidades que indudablemente están destinadas al consumo en un contexto que no sea de ostentación o de consumo en la vía pública, quedan o son consideradas inconstitucionales y de tal manera no corresponde la aplicación de proceso alguno. En ese caso, no es que yo estoy queriendo legalizar el consumo. Lo que estoy haciendo es valorar una norma de contenido constitucional superior ante una norma legislativa. No derogué la ley sigue vigente. Y si yo tengo una cantidad ínfima, pero no estoy en un ámbito de reserva, indudablemente que sí, ahí corresponde que me sancionen. La pena es mínima, pero igual corresponde que me sancionen. En cambio, en el antecedente que yo también creo que comenté en esta clase, si no viene referencia respecto de la ATP, la administración, la Agencia Tributaria Provincial, continuadora de la Dirección General de Rentas, el control de constitucionalidad que se motivó por acción del Consejo de Abogados estuvo ceñido no en la afectación concreta y puntual del Consejo de Abogados como persona jurídica, sino potencial respecto de sus asociados, toda vez que en la reglamentación de la Agencia Tributaria Provincial se había dispuesto como requisito el de ser graduado universitario en Ciencias Económicas y se entendía de tal manera que se afectaba la formación profesional de los abogados que también tienen una conformación en la ciencia económica. No son, en el caso de lo que serían ustedes, especialistas en la ciencia económica, pero en la conformación de la currícula del abogado existe en materia de formación económica que por lo tanto también podrían habilitarlos para ser autoridades. Y ahí lo que se invocó, que se violentaba de tal manera, era el principio de igualdad. Al excluir, diríamos, de tal forma, en la forma que la norma estaba expresada, a quienes no sean recibidos en facultades de ciencias económicas, se afectaba el principio de igualdad y así fue considerado por el Superior Tribunal de Justicia, que sí tuvo un efecto derogativo. Es lo mismo que ha pasado, diríamos, en la conformación del ingreso de algunos estamentos públicos, cuando se valora de manera dispar al abogado o al estudiante de ciencia jurídica respecto de el profesional de ciencia económica o el estudiante de ciencia económica, sin considerar de que en casi todas las carreras de contador, licenciado de economía, administración y demás, existe un alto contenido de normas jurídicas que por lo tanto la pertinencia, la aptitud, la condición previa de ser alguien idóneo en el tema, también podría darse válidamente por salvada. Muy bien. Con esto entonces vimos lo que es el control de constitucionalidad. Nos quedaría hablar un poquito de lo que son las reformas y enmiendas relevantes. El programa nos pide puntualmente la de 1957 y 1994. En 1957, o sea, acá tenemos que ir un poquito a la historia, ¿no es cierto? Nuestra Constitución tiene la sanción admitida de el periodo identificado como 1853-1860, ¿no es cierto? Con la aclaración de por qué hablamos de esa manera, en función del famoso pacto de
de San José de Flores que pone fin al reclamo o a la disputa entre Provincia de Buenos Aires y la Confederación Argentina, con esa suerte de revisión que formuló la Provincia de Buenos Aires al texto constitucional, con la modificación del artículo que refiere al asentamiento de la capital federal, que había sido impuesta por la Convención Constituyente de Santa Fe en la ciudad de Buenos Aires, vulnerando así el principio de autonomía y estableciendo el mecanismo actual a través del cual se determina que la capital federal deberá estar en un terreno admitido por el Congreso, pero previa cesión de la provincia donde éste se encontraba. Ese proceso constitucional sufre algunas pequeñas modificaciones en 1866 y en 1898. Luego, con el advenimiento de los gobiernos democráticos, en el sentido que son instaurados por el régimen del voto popular, que se dan con posterioridad a la sanción de la Ley Sáenz Peña. La Ley Sáenz Peña se dicta en el año 1912 y establece que el voto será secreto, universal, aunque me permito hacer la aclaración que sería una universalidad limitada, toda vez que las mujeres no estaban incorporadas en el cuerpo político, no podían elegir ni ser elegidas. Es más, tenían también muchísimas limitaciones en el ejercicio de sus derechos civiles y hasta el día de hoy tienen muchísima vulneración en lo que puede ser una consideración de un plano de igualdad real y efectiva por diversas cuestiones jurídicas, sociológicas, comportamientos tenidos de un tinte patriarcal muy severo en la distribución de los roles. Universal, secreto y obligatorio. Esas formas de ejercicio del voto permiten que en 1916 quien llegue a la presidencia del país. ¿Alguien sabe quién llega en 1916 a la presidencia del país? ¿Irigoyen puede ser? Sí, señor. ¿A través de qué partido? ¿El radical? Muy bien. El radicalismo, entonces, indudablemente que no emerge en 1916. Emerge desde mucho antes, a través de acciones revolucionarias para el status quo implementado y con hechos de toma de armas y posicionamientos muy grandes, viene generando las dos últimas décadas del siglo XIX un posicionamiento político que no se daba con el ordenamiento conservador o aristocrático, como algunos autores quieren señalar de ese periodo de la conformación nacional, con diversas revueltas. Irigoyen fue perseguido, estuvo preso, otros dirigentes radicales también, hasta que imponen o logran imponer el sistema del voto secreto, universal y obligatorio, y así es que se conoce a la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen como el primer gobierno popular. Gobierno en el cual también sufre diversos matices de confrontación de los factores de poder. Tiene, diríamos, la lucha también de otros sectores que no estaban aún incorporados, los sectores denominados sociales o de trabajadores, en confrontación con los poderes económicos, sufre grandes huelgas, se toman decisiones de persecución respecto a las huelgas con tragedias también para la conformación de nuestro país. Lo sucede Marcelo Torcuato de Alvear, dentro también del radicalismo y también surgido a instancias de una elección popular, hasta que en 1928,
culminado la presidencia de Marcelo T. Alvear, es nuevamente electo Hipólito Yrigoyen, quien en 1930, en el contexto de una crisis mundial y por diversas situaciones, y también por errores propios, indudablemente, es revocado por lo que fue el primer golpe militar de nuestro país, que fue una confluencia del poder militar junto con los poderes conservadores que él había defenestrado en las urnas en 1916, y con la convalidación de la Corte Suprema se inicia en nuestro país un periodo luego sucedido en reiteradas ocasiones de interrupciones en el régimen democrático. Esas interrupciones van acompañadas de 1930 hasta 1940 de lo que le llaman la década infame, con ciertos gobiernos supuestamente surgidos al clamor de las elecciones, pero que estaban, diríamos, totalmente manejados, hasta que en 1940, nuevamente una sonada militar toma el poder y ahí emerge una figura, la figura del teniente general Juan Domingo Perón, que empieza a invocar en 1943 un gran desarrollo de esos sectores sociales. Toma varias de las premisas del gobierno de Yrigoyen respecto de la distribución del poder y demás. Indudablemente que el mantenimiento del teniente general incomoda, lo logran detener y surge o emerge ahí, apoyado en el movimiento de los trabajadores, un gran líder como resultó el teniente general Perón, quien, presentado a elecciones en 1945, triunfa y se establece el primer gobierno peronista. Este gobierno peronista, basado en su sistema de gobierno, conlleva una modificación de la Constitución Nacional que se produce en 1949. Esa Constitución de 1949 tiene como objeciones la ley preconstituyente, es decir, la ley que declara la necesidad de la reforma, toda vez que, si bien fue sancionada con la mayoría que la Constitución dice, era sobre la totalidad de los miembros presentes, y la interpretación que había era que esa modificación debía ser sobre la totalidad de los miembros. Dispuesta la Convención Constituyente, se dicta una Constitución nueva en 1949, que a posteriori, en 1955, cuando el régimen de Perón, ya en su segunda presidencia, es derrocado ilegalmente por la Revolución Libertadora, encabezada por los altos mandos del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada, y acompañado también de sectores tradicionales o conservadores del poder en la Argentina, es dejada sin efecto por un decreto del Poder Ejecutivo. O sea, podemos objetar la sanción legislativa con una mayoría disconforme, pero debemos aún más objetar la intervención o interpretación de un gobierno usurpador respecto de una voluntad popular. Esta Revolución Libertadora, en 1957, hace una convocatoria a una nueva Convención Constituyente, ya en el mismo acto de la interrupción de la vigencia de la Constitución de 1949. Obviamente el peronismo no se puede presentar, estaba proscripto, no se podía nombrar al teniente general Juan Domingo Perón. Había sido, diríamos, todos los símbolos habían sido ordenados su destrucción. Es particular la anécdota respecto de un montado que usaba el general Perón, llamado Pinto. Para los que más o menos puedan entender algo de caballo, era un caballo de pelaje tordillo, pero con unas manchas tipo lunares, muy particular. Voy a ver si encuentro una foto y se la comparto. Que bueno, fue ordenado el sacrificio del montado del general como una forma de atentar o de sacar de la memoria
la representación, diríamos. La representación que también había sido cierto fue muchas veces utilizado como un método de gobierno. A ver, acá, si me da para compartir. Bueno, la leyenda cuenta de que el Pinto tenía un hermano muy parecido y que en realidad el que sacrificaron fue el hermano y que el Pinto terminó pasando sus días en un campo. Ahí está una imagen. En un campo en la provincia del Chaco, perteneciente a uno, según la leyenda, a un prestanombre del hermano de Eva Duarte de Perón, que había adquirido considerables extensiones de campo en la provincia del Chaco. Esa es la imagen del general con el Pinto. Lo otro es un mero tema anecdótico, como para hacer un poco más amena la clase. En 1957, entonces, se convoca una convención constituyente, de la cual no participa el peronismo, eso sí, por favor, téngalo presente. Esa convención constituyente se reúne y lo único que decide, no obstante el catálogo de atribuciones o de posibilidades de reformar, es ayornar el texto constitucional de 1853-1860 con la incorporación del artículo 14 bis, que enumeramos allí los derechos sociales, los derechos de los sindicatos, los derechos de la protección familiar y una atribución también al Congreso, que en ese momento las atribuciones estaban en el artículo 68, referente a la posibilidad del dictado de un código de trabajo. Culminada esa sesión, se deja de sesionar, diríamos, como una forma de no convalidar un acto tenido en su origen de tal gravedad como la que señalé precedentemente. En 1994, bueno, ¿después qué pasa? La Revolución Libertadora convoca nuevamente a elecciones, se da así el gobierno de Frondizi. Frondizi es elegido por una fracción de la Unión Cívica Radical, que era la fracción desarrollista, crea su propio movimiento desarrollista, no tiene posibilidades de un desarrollo franco y determinante de todas las acciones propuestas, le achacan una vinculación con el peronismo, entonces nuevamente interrumpido Frondizi en su gobierno, nuevamente los militares, hasta que en 1966, nuevamente elecciones, asume el médico de Cruz del Eje de Córdoba, don Humberto Ilia, apodado La Tortuga, también está 2 o 3 años en el poder, hasta que es derrocado, queda su vicepresidente, nuevamente los militares, la dictadura de Onganía, hasta que el cordobazo, como expresión social popular de los trabajadores y los estudiantes en Córdoba, pone en crisis el sistema dictatorial de Onganía, se aparta Onganía del poder, queda otro grupo de militares no tan extremo en el poder, que disponen la convocatoria de elecciones, y en 1973 asume el poder, permitiéndole la presentación del Partido Justicialista, permitiéndole acceder al poder a Cámpora, apodado el tío Cámpora, quien era el representante de Perón, y quien, ni bien asume, dispone cesar en su mandato y convocar unas nuevas elecciones donde sí permite el reingreso de Perón. Perón estuvo exiliado del país de 1955 hasta que vuelve, primero en 1972 creo, y después ya vuelve para hacerse cargo de la presidencia, la última presidencia, quien fallece en 1974, el 1 de julio, asume en su compañera de fórmula, María Isabelita, como le decían,
existe en el país una puja interna dentro del propio movimiento justicialista, conforme a los lineamientos políticos de diversas teorías o de diversas concepciones que van desde la derecha hasta la izquierda. Se produce durante todo el periodo que Perón estuvo exiliado, no fue un periodo tranquilo ni pacífico, sino de que varios de los movimientos de los que se veían justificadamente afectados por todo lo que implicaba la imposición de un nuevo régimen respecto del desarrollo, la adquisición de derechos que habían conseguido en la época de Perón, y aparte involucrado en un concepto de lucha del poder que justificaba el uso de la fuerza, se ven, diríamos, en principio a la vuelta de Perón, defraudados. Es llamativo, y tienen que tener presente, ustedes traten de ver la historia de todos lados, diríamos. Es llamativo el hecho de que Perón los expulsa de la famosa Plaza de Mayo, cuando hay reclamos en el hecho de que quienes habían mantenido vivamente la lucha por mantener la esencia del peronismo o de una facción del peronismo, son expulsados por el presidente Perón de la Plaza de Mayo, que involucra ni más ni menos que el pase a la clandestinidad del grupo Montonero y de otros grupos revolucionarios, que a su vez ejercen actos propios de su temática, diríamos, tendiente a la difusión de sus ideas o a la aceptación de adeptos, que generan una contrarreacción, en principio organizada y amparada bajo el mismo régimen constitucional de Isabel Perón, con la figura de López Rega, la aparición de la AAA, que era la Asociación Argentina Anticomunista, con la desaparición durante el periodo constitucional de personas a través de esta organización paraestatal, que termina culminando con el golpe militar del 24 de marzo de 1976 y la nueva interrupción de las fuerzas militares en el gobierno argentino, los que conllevan también a una masificación de estos sistemas paraestatales con el ejercicio del secuestro, con el ejercicio del exterminio, con la apropiación de bebés. Y una de las páginas más tristes de nuestra historia reciente, que por ahí cada tanto recrudece en el debate respecto de 30.000, 20.000, 5.000, 10.000, no importa el número, desaparecidos. Lo que importa fue el método admitido, que posterior a la gesta de Malvinas, y no obstante la gesta del Mundial 78 y la irrupción en el mundo civilizado y la adecuación del comportamiento argentino hacia el mundo occidental como un aliado estratégico de los Estados Unidos, queda en crisis con la recuperación de la soberanía de Malvinas en 1982, fracasado ese otro intento también totalmente incoherente en función de una medición objetiva de fuerzas y resultados, lleva a la entrega del poder a través de la democratización con una convocatoria de elecciones, donde los principales partidos que participan resultan la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista. Previo a dejar el poder, en ese proceso de reorganización nacional y bajo la figura de un sistema de pacificación general, la dictadura militar dispone una serie de leyes de autoamnistía, sobre las cuales Raúl Ricardo Alfonsín se pronuncia en contra a lo largo de su campaña. Culmina ganando Raúl Ricardo Alfonsín las elecciones, gana la fórmula encabezada por Ítalo Luder y por el escribano Deolindo Felipe Vittel. El escribano Deolindo Felipe Vittel, altísimo dirigente del Partido Justicialista de la provincia del Chaco, había sido gobernador en 2 ocasiones, había sido el último gobernador democrático, posteriormente derrocado en el golpe de 1976, y luego ocupa, hasta el momento de su muerte, allá por el año 97 creo,
una banca en el Senado de la Nación, interrumpida únicamente en un momento que viene a ganar la intendencia municipal a favor del Partido Justicialista, no me acuerdo si en el año 87, 89. Uno de los dirigentes políticos chaqueños que tuvo mayor vigencia en el ámbito nacional y con una destacada actuación también durante el tiempo de la dictadura a través de lo que se llamaba la coordinadora, que era una serie de asociación de los partidos políticos que estaban todos intervenidos y que iban denunciando, diríamos, a través de esa conjunción de voluntades, las atrocidades que se venían dando durante la dictadura militar. Gana Raúl Ricardo Alfonsín, dispone un novedoso sistema de juzgamiento de las juntas militares, cuando aún, diríamos, el poder militar en la Argentina se mantenía intacto en lo que hacía a su integración, a su poderío económico y a sus vinculaciones políticas, empresariales y económicas. Logra llevar al banquillo de los acusados en el famoso juicio de las juntas y logra la condena respecto de los triunviratos, diríamos, que se conformaba la jefatura de el ejército, de la marina y de la fuerza aérea, tanto los vigentes en el primer periodo de la dictadura, encabezado por la presidencia de Jorge Rafael Videla, como los segundos, encabezados en la figura del teniente general Galtieri, que es el que hace la guerra de Malvinas, y inclusive en el último periodo posterior a la guerra de Malvinas, cuando Galtieri es derrocado, diríamos, y asume el último presidente militar. Este juicio de las juntas tiene también la consolidación de una comisión nacional llamada CONADEP, que se encarga de registrar una comisión integrada por distintas personalidades. Una personalidad que fue presidente fue el escritor Sábato, pero estuvo una dirigente que luego fue dirigente del FREPASO, Alicia Fernández Mejide, estuvieron periodistas, estuvo Magdalena Ruiz Viñazú y Ernesto Sábato en la entrega final del informe, donde fueron recabando todos los hechos denunciados por las personas que habían estado en la condición de desaparecidos o que aún estando en las condiciones de sujetos a PEN habían sido testigos directos de las gravísimas violaciones de los derechos humanos acometidas durante el periodo de la dictadura. Entrega el informe y queda consagrada una frase en el ideario argentino de el nunca más. Nunca más estas cosas. Es una obra muy interesante para aquellos que les pueda llegar a gustar la historia y que resulta también la base de la persecución de la justicia, de la obtención de la justicia respecto de las demás personas que a su vez acompañaron o ejecutaron las acciones tendientes achacadas a la dictadura, que indudablemente que iban incurriendo en rangos militares de menor jerarquía, un apoyo de la sociedad civil, rangos policiales, que no habían llegado a ser juzgados durante el juicio de las juntas. En el desenvolvimiento de estos juicios es que se suceden los lamentables sucesos de Semana Santa, con el alzamiento de una serie de funcionarios militares, muchos de ellos que a lo largo del conflicto bélico de Malvinas adquirieron el dote de líderes y de héroes por haber estado al frente de sus batallones en la contienda, en una clara disminución de medios respecto de las fuerzas británicas, Aldo Rico, Mohamed Zeneldin, etc., quienes señalan con preocupación el hecho de que, bueno, se los venía a juzgar, porque seguían los procesos de investigación, y respecto de eso producen este alzamiento, producen un condicionamiento en el mandato de Raúl Ricardo Alfonsín. Se lo trata de subsanar a través de la sanción de dos leyes
las leyes de punto final y obediencia debida, que tienen el aval legislativo, que implicaron ponerle una suerte de fecha de caducidad a la persecución respecto a estos rangos interiores, entendida como una forma de pacificación. La crisis económica hace estallar el gobierno de Alfonsín, quien también convoca en 1984 a una comisión, así como esta que se había hecho cargo de la cuestión de los desaparecidos, una comisión para el desarrollo democrático que lleva una serie de conclusiones respecto de qué reformas había que hacer en la Constitución para ayornarla, para sostenerla, para no permitir el avasallamiento constitucional que ya se venía dando de 1930, sucesivamente con los golpes militares. Alfonsín tiene que dejar el gobierno el 9 de julio de 1989, 5 meses antes de su mandato. Por eso se decía de que el gobierno del ingeniero Macri había sido, después de Marcelo T. de Alvear, en 1928, el único gobierno de un partido no peronista que había logrado concluir su mandato, ya que los anteriores no lo habían podido hacer. Asume Carlos Saúl Menem, gobernador de La Rioja, con una promesa de revolución productiva, se asocia a los ideales neoliberales representados por un partido que se llamaba la Unión de Centro Democrático, lleva adelante una serie de reformas del Estado que implican el achique del Estado, y también dicta unos indultos de amnistía respecto de la cúpula militar condenada en la gestión del doctor Raúl Alfonsín a través del sistema judicial, en el famoso juicio de la Junta, la amnistía tanto de la cúpula militar, que era lo que efectivamente estaban presos, como también la amnistía respecto a los cabecillas de los actos terroristas desarrollados por aquellos grupos que, como yo dije hoy, habían tomado convalidado el uso de la fuerza o de la violencia para la consolidación de sus grupos, de sus ideas políticas. Lo que llamamos montoneros, y demás. El mandato en esa época era de 6 años, el mandato de Alfonsín era del 10 de diciembre de 1983 al 10 de diciembre de 1989, lo entrega el 9 de julio de 1989, y el mandato de Carlos Saúl Menem sería de 1989, 10 de diciembre, ese periodo que va del 9 de julio al 10 de diciembre no se lo considera como un periodo como dentro de los 6 años, sino como otro periodo. Y entrado el año 1994, con una serie de proyectos de necesidades de reforma que se venían hablando, se da un acercamiento entre Raúl Ricardo Alfonsín y Carlos Saúl Menem, en función de lo cual se acuerda una modificación constitucional que se va a celebrar en el año 1994. Esa reforma constitucional de 1954 tiene como característica de que los dos gobiernos, los dos partidos mayoritarios, representados por el Partido Justicialista, como por la Unión Cívica Radical, hacen un acuerdo de un núcleo de coincidencias básicas, que fue la forma en la cual se logra el consentimiento de los partidos mayoritarios para participar de esta contienda. Ese núcleo de coincidencias básicas, según algunos constitucionalistas, o muchos constitucionalistas, era inconstitucional, si se me permite decirlo, porque a diferencia de lo que nosotros vimos, de que el procedimiento de reforma tiene esa etapa preconstituyente, donde se habilitan los puntos, en este caso no solamente se habilitaban los puntos, sino que se determinaba de qué manera debían ser resueltos, y a su vez con la consideración de que todo debían ser, era paquete cerrado, sin perjuicio de que había otras partes de necesidad de reforma, sin respuestas ya dadas, abiertas a el ejercicio pleno de la Convención Constituyente. Una de las principales constituyentes que objeta esto y se gana así la admiración de la opinión pública nacional y la convalidación de su reconocimiento académico es la doctora
Lilita Carrió, quien participa en la Convención Constituyente por la Unión Cívica Radical de la provincia del Chaco, toda vez que Lilita Carrió es nacida en la ciudad de Quitilipi, en el interior de la provincia del Chaco, y estuvo radicada en la ciudad de Resistencia hasta tanto se muda a Buenos Aires, ya cuando era una próspera funcionaria política nacional, y después de haber llegado al Congreso de la Nación, allá por el año 95, 97, la verdad no recuerdo, perdón, 97, de la mano también de la Unión Cívica Radical. Después sí, ella ya se radica en Buenos Aires, conforma su otro partido político y siempre resulta después reelecta por la ciudad de Buenos Aires. La última intentiva fue que se mude a la provincia de Buenos Aires, que sea electa por la provincia de Buenos Aires como una forma de traccionar más votos. Práctica ejecutable por todos, objetable creo que por muy pocos, dentro de lo que me incluyo, pero ejecutable por todos los partidos políticos. Y de eternas discusiones cuando uno habla con los operadores políticos de por qué objetaba o por qué no está de acuerdo o por qué hay que hacerlo así, que no viene al caso reproducirlo de acá. Esa reforma de 1994, en ese núcleo de coincidencias básicas, establecía, primero, que se quitaba el requisito de ser practicante del culto católico, que estaba establecido en la Constitución como una forma demostrativa de la fe católica para quien ejerciese la presidencia, como un resabio del origen divino del poder. Establecía la posibilidad de la reelección inmediata, sin necesidad de un periodo intermedio, lo que posibilitó que en 1995, y que resultaba el objetivo de Carlos Saúl Menem, pueda ser reelecto, con el condicionamiento de achicar el periodo de mandato de 6 a 4 años. Establece la figura de jefe de gabinete, pensado como una forma de morigerar el amplio poder del Poder Ejecutivo, que realmente no, en las experiencias posteriores, no lo hemos visto así, diríamos, porque el jefe de gabinete, más que asumir jefaturas en sí, asume una suerte de una transmisión de vocero del presidente. Modifica también la duración del mandato de los senadores, modifica también la elección, la forma de elección de los senadores. Los senadores pasan a ser electos ahora a través del voto popular, a través de una conformación de lista incompleta, cuando antes eran electos por las legislaturas provinciales. Vale recordar acá que en su momento esa elección de la legislatura provincial estaba sujeto a todo tipo de arreglo o contubernio entre los legisladores de espaldas al pueblo, y eso es lo que sucedió en la provincia del Chaco cuando en 1983 el escribano Deolino Felipe Vittel iba como candidato a vicepresidente y se señalaba de que quien sería electo por la provincia del Chaco como senador iba a ser un alto funcionario del justicialismo de Sáenz Peña, y que dado el resultado, porque nadie esperaba que pierda el justicialismo, luego fue dejado de lado para elegirlo a Vittel. En ese momento se elegían solamente 2 senadores. Se incorpora 1/3 de senadores y 1/3 a los fines de dotar de cierto equilibrio correspondiente a la primera minoría, por eso el sistema de elección indirecto. Se reconoce el rango constitucional del defensor del pueblo, se hace una serie de enumeración de derechos que después lo vamos a ver con mayor detenimiento cuando empecemos a ver el sistema representativo, algunos, los derechos colectivos otros. Se reconoce al sistema democrático como pieza fundamental de la organización argentina, se establecen normas específicas respecto a los golpes de Estado, se escinde del Poder Judicial y con lo que algunos consideran un cuarto poder, lo que se llama el Ministerio Público, con una conformación bicéfila de una cabeza para los fiscales y una cabeza para los defensores, con el control de la legalidad de los actos. Se establece el funcionamiento del Consejo de la Magistratura como un método o forma de, a través de también el concurso público, de garantizar el acceso a la justicia y quitarla también a la designación de jueces del contubernio político reinante en su momento, con posibilidades más amplias. También otra deuda pendiente de más de 20 y pico de años, no obstante de que tenemos institucionalizado el Consejo de la Magistratura. Se
se establece o se constitucionaliza el régimen de coparticipación de impuestos, que tampoco pudimos desandarlo luego políticamente, pero bueno, están esas pautas. Esa reforma de 1994 fue significativa, entonces, en distintos aspectos de esto que lo voy señalando, y que cuando vayamos viendo en la parte tanto dogmática como orgánica, vamos a ir haciendo un ida y vuelta de cómo era antes y cómo quedó ahora, como para que ustedes tengan referencia. Bueno, estamos llegando ya al horario de culminación de la clase. El día lunes vamos a arrancar con la unidad 3, que habla de sistema de gobierno de la Constitución Nacional, que va a abarcar el sistema representativo, el sistema republicano, lo que nuestra Constitución dice, el sistema de gobierno federal, que nosotros desde el punto de vista político lo vemos como una forma de Estado, y vamos a ver también lo que refiere a la cuestión impositiva o los lineamientos constitucionales de las cuestiones impositivas en nuestro país. No sé si alguien tiene alguna inquietud, alguna duda. A ver, me voy a fijar el chat. Aparentemente no. No sé si recibieron el enlace que les mandé de supremacía y control constitucional. Les voy a ir, si les parece, anticipando también a través del sistema SIU otros enlaces, como para que ustedes puedan verlo, que no sean tampoco tan largos, porque si no, no tiene sentido que ustedes tengan 30 o 40 minutos, pero nada quita que puedan buscar a través de esa metodología o de otra para ir adentrándonos en los temas que nos siguen. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Sí. yo fui el que tenía el problema con el coloquio. No recibí tu enlace porque me sacaron de la lista, obviamente. ¿Y dónde los podría ver? Vamos para que ya veo si lo encuentro acá y te lo subo. Bueno, Dame un segundito. Lo subo acá en el chat, entonces ya te queda, ¿te parece? sí, profe. ¿No le contestaron sobre el reclamo? No, todavía. Bueno. A ver. Profe, una consulta. ¿Usted subió el link por mensajería al aula virtual o a través del SIU? A través del SIU subí. Ahí lo subí acá en el chat. A ver. ¿Sí está o no? Ahí está. Sí. Bueno, Juan Francisco también lo había subido. Bueno, ¿cómo les queda más cómodo a ustedes?